Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre los cristales sanadores. Seguramente me escuchaste hablar a mí o a otra gente que se dedica a la gemoterapia sobre los cristales sanadores, que los cristales sanan. ¿Pero a qué se refiere este concepto? Los cristales son seres de alta vibración energética. Esto quiere decir que en su esencia poseen una energía y un nivel de conciencia más elevado que nosotros o que otros seres que habitamos como nuestros compañeros de cuatro patas. Estos cristales, al tener tan alta vibración energética, lo que van a hacer es ayudarnos a elevar la propia. ¿Cómo lo hacen? Cuando disponemos los cristales sobre el cuerpo, sobre los distintos centros energéticos, ellos van a estar trabajando para que todos los bloqueos que allí se encuentran, las limitaciones, empiecen a disolverse. Van a estar trabajando no solo a nivel áurico, o sea, cuando nos ponemos un cristal, como esta es una labradorita que tengo aquí o un citrino que tengo en el anillo, nos ponemos cristales y nos acompañan durante todo el día. Ellos están trabajando a nivel áurico, es decir, en nuestra aura, energetizándola, impregnándola todo el tiempo con esta energía específica, en este caso la labradorita y del anillo del citrino. Pero cuando utilizamos los cristales acompañando un proceso de reflexión donde ahondamos en un camino hacia el interior, tratando de encontrar patrones, conductas que están impidiendo que logremos lo que nos proponemos, ahí los cristales van a estar trabajando a un nivel mucho más profundo, porque no solo nos acompañan energetizándonos el cuerpo para sentirnos mejor, con más fuerza, para calmar la mente, para sentirnos más relajados, sino que nos va a permitir que esas reflexiones lleguen a un nivel mucho más profundo que si las hiciéramos sin la compañía de los cristales. Entonces, cuando llegas a ese nivel de introspección y empezás a darte cuenta de conductas y patrones que estás teniendo en tu vida y que son realmente las que impiden que llegues a los lugares que vos te estás proponiendo, los cristales pasan a ser tus mejores amigos, porque están logrando que vayas a un nivel de profundidad, como si fueran llaves que van abriendo diferentes puertas, y en cada puerta vas encontrando soluciones y maneras de ir desbloqueando y también como sobreponiéndote a todas las limitaciones que vayas encontrando. Cuando las cosas están guardadas muy adentro, toman más fuerza de las que creemos. Imagínate como si fuera una semilla que está enterrada. La semillita necesita primero de mucha oscuridad para tomar fuerza, esa fuerza que le permite sacar las raíces y luego el tallo, que ese tallo recién tiene que romper toda una capa de tierra para llegar a la superficie. Esa fuerza que toma una semilla al momento de germinar es la misma fuerza que toman las creencias y los bloqueos dentro nuestros si quedan guardados muy adentro y nunca salen a la luz. Entonces, cuanto más podamos hablar, observar y mirar bien de cerca a todas las limitaciones, las creencias, mandatos, bloqueos, emociones trabadas que tengamos adentro, más fácil va a ser el proceso de acercarnos a nuestro bienestar. Los cristales entonces son excelentes compañeros porque ellos ya vienen con una vibración energética que solamente tenemos que tener la claridad de poder tomarla, tener la apertura para permitirnos recibir su energía. Ellos nunca van a avasallarte ni van a ir más allá de lo que vos quieras o puedas. Entonces es trabajo nuestro el de tener esta predisposición para que su energía pueda impregnarnos en un instante que tomás una sesión y en el resto del día en que te pueden acompañar. Te recuerdo una vez más, si tenés cristales en tu casa, tomalos en tus manos, observalos, miralos, sentilos, llévalos con vos.
prestales atención, porque muchas veces están ahí para decirte algo y tienen un mensaje para vos, que a lo mejor simplemente tomás un cristal en la mano y te aparece una palabra en la mente que es el clic para empezar a desarrollar una idea. No predispongamos cómo tienen que ser el trabajo de los cristales, porque muchas veces hablamos de cristales sanadores y los asociamos directamente a la enfermedad, sanación de algo que está enfermo. Pero yo te propongo que vayamos por otro camino y que tomemos la sabiduría y la energía de los cristales para que nosotros podamos alcanzar también nuestra sabiduría y elevar nuestra propia energía. Separémonos un poco de la enfermedad y el tener que sanarnos. No nos veamos como seres enfermos, sino como seres que necesitamos elevar nuestra propia vibración. Y ya con ese trabajo de cambiar del lugar donde nos ponemos es un paso importantísimo. ¿Cómo puedes trabajar con los cristales? Hay muchísimas maneras. Desde accesorios que te acompañan, sentarte a meditar, buscar a alguien que sea un terapeuta en gemoterapia que te pueda acompañar a hacer los procesos profundos, hacer lecturas de cartas de cristales, que cuando salen los cristales es esa energía también que se está impregnando. Puedes hacer constelaciones con cristales, una armonización, tomar sesiones de Reiki con cristales, energetizar el agua. Hay infinidad de opciones si es que te gusta y te llama la atención el reino mineral. Te propongo que si tenés dudas o comentarios, acá abajo está la cajita para que puedas expresarte. Como te digo siempre, entre todos nos nutrimos con las experiencias y los comentarios, así que para mí es un placer cada vez que ustedes dejan los mensajes y me comparten sus experiencias, porque realmente me nutre a mí también muchísimo. Espero que te haya gustado este video, espero tus opiniones y nos vemos en el próximo. Baltasar también le manda un saludito a todos, que él siempre tiene que estar en los videos. Que tengas un lindo día, nos estamos viendo. Wow.